Díganme, muchachos, ¿qué leyeron del tejido conjuntivo, tejido conectivo? ¿Qué saben de este tejido? Te escucho, Christopher. Ajá, también sirve para la estructura. Gracias, Christopher. ¿De qué forma alimenta a los tejidos o a las células? ¿Alguien más que me quiera decir? Dime, Marieli. Por ser un tejido abundante, pues se encuentra comúnmente cerca de otros tejidos y estas las nutre porque esta sí tiene lo que es como torrente sanguíneo, lo que es vascularización. Ok. Entonces, de esa forma permite que los tejidos que se encuentran cercanos se nutran de él, ¿verdad? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra característica que hayan leído? Si se escuchan los grillitos. ¿No leyeron, muchachos? Monse, ¿qué leíste del tejido conjuntivo? Monse, ¿estás ahí? Te escucho, Guillermo. Bueno, yo tengo entendido también de que, ¿sí me escucha? Sí, te escucho. También ayuda a almacenar grasa donde puede ir desplazando nutrientes hacia otras sustancias entre los mismos tejidos y órganos. Ayudan a generar grasa. ¿A la grasa o...? Como almacenamiento, o almacenar algo así. Ok. Pero, digamos, el tejido adiposo entonces no es parte del tejido conjuntivo. No sé por qué ya no continué leyendo esa parte, profe. Ok. Bueno, Guillermo, gracias. Eh, a ver, Astrid aquí nos estaba mencionando que sus células no se encuentran adosadas entre sí. ¿A qué te refieres con eso, Astrid? Sí, Eduardo, es el tejido más abundante del organismo. Esa era una de las preguntas del cuestionario, ¿no? ¿Cuál era el tejido más abundante? Y todos contestaron que el tejido conectivo o conjuntivo. Ok. Bueno, esperamos el mensaje de Astrid. Está compuesto de células y fibras. Uh-huh. ¿Qué tipo de células? ¿Qué tipo de fibras? Bueno, ¿qué es una diferencia que tiene con las epiteliales? Dice Astrid. Ajá, sí es una diferencia, pero ¿a qué te refieres a que no se encuentran adosadas entre sí? Y Diana Paola dice, se encuentra localizado en la piel, nervios y huesos. Ajá. Se encuentra localizado en muchas partes del organismo, acuérdense. Reviste casi todos los órganos de, del ser humano. A ver, vamos a encontrar esa presentación.
¿Se acuerdan de cuando vimos las generalidades de tejido, de los tejidos fundamentales? ¿Ya ven mi pantalla? Sí, profe. Ok. A ver, dice Fernanda, células estructurales de reserva e inmunológicas y sus fibras son fibras de colágeno y reticulares. Ajá. Y Astrid dice que no se encuentran adosadas, sino englobadas en una matriz y una sustancia fundamental blanda. Depende del tipo de tejido conjuntivo que estemos hablando, puede ser blanda o puede ser rígida, ¿ok? Esto va a depender de la composición que tenga de las fibras que menciona tu compañera Fernanda. Entonces, les decía que si se acordaban de las generalidades del tejido conjuntivo, esto fue lo que vimos en una de las clases pasadas, cuando vimos tejidos fundamentales y encontramos las generalidades, o bueno, les di las generalidades del tejido conectivo. Ya dijeron que es el tejido más abundante y pues está ampliamente distribuido por el cuerpo. Conecta entre sí diferentes partes del cuerpo, de ahí el nombre conectivo, ¿ok? ¿Dónde podemos encontrarlo? En la piel, en las membranas, en los nervios, en los huesos y pues en todos los órganos internos. ¿Por qué? Bueno, porque este tipo de tejido contiene la vascularización, que es decir, vasos sanguíneos que van a ayudar a nutrir a otro tipo de tejidos, por ejemplo el epitelial, que no sé si recuerden que el tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos, no tiene vascularización, por lo tanto no tiene riego sanguíneo. Entonces el tejido conjuntivo o conectivo es quien lo ayuda a nutrirse. También vimos que pues, sus características principales es que va a tener variaciones en el riego sanguíneo, esto dependiendo del tipo de tejido conectivo del que estemos hablando, y van a tener una matriz extracelular, que era lo que mencionaba también Astrid. Bueno, ella decía que las células no están adosadas entre sí, esto quiere decir que no están unidas directamente entre sí, sino que cada una de las células que forma el tejido conectivo va a tener una matriz extracelular a su alrededor. Entonces, estas son las principales características del tejido conectivo. Más adelante vamos a ver cómo es la matriz extracelular específicamente, ¿ok? ¿Qué funciones puede tener este tejido? Bueno, pues puede tener tres principales funciones que son de soporte, de unión y de protección. De soporte, bueno, cuando conecta a unos tejidos con otros, formando como una red de soporte para los tejidos, para los órganos en general, para el cuerpo en su conjunto. De unión, bueno, porque a través de la sangre, que la sangre es un tipo de tejido conectivo, pues va a transportar diversas sustancias a través del cuerpo. De esta manera, pues puede unirse, no sé, el cerebro con nervios que se encuentran en nuestras extremidades inferiores. Por eso tiene una función de unión. Y de protección, bueno, pues porque algunos tipos de tejidos conjuntivos van a proporcionar cierta defensa contra agentes patógenos, ¿ok? Entonces, estas son las principales características del tejido conjuntivo o conectivo. Y tenemos diferentes tipos de tejido, pero bueno, eso vamos a verlo más adelante. Esto fue lo que les di en clases pasadas de las generalidades del tejido conjuntivo, conectivo. Vamos a verlo ahorita un poco más específico. Bueno, ¿qué características tiene este tejido conjuntivo? Lo que decía Astrid,
sus células no se encuentran adosadas entre sí, sino que están englobadas en una matriz con sustancia fundamental blanda. Esto, como les decía, depende del tejido conectivo o conjuntivo del que se esté hablando, porque la matriz va a depender pues de las sustancias que estén secretando las células que están formando en sí el tejido conjuntivo. Acuérdense que la matriz extracelular va a contener nutrientes de los que se va a beneficiar la célula y también va a contener los desechos que la célula esté excretando hacia el exterior. Entonces, depende de estos nutrientes y desechos con los que esté formada esa matriz, pues va a tener cierta composición y esta va a poder ser blanda o va a ser un tanto más rígida. ¿Ok? Otra de las características es que, bueno, da soporte y protección a algunos órganos porque forma el armazón y recubrimiento de estos órganos y de los vasos sanguíneos y nervios. Va a difundir sustancias y, bueno, también va a ubicar a las células de defensa del organismo. ¿Por qué? Porque, bueno, más adelante vamos a ver, o no sé si recuerdan de la clase anterior, que el tejido hematopoyético es parte del tejido conjuntivo. Entonces, el tejido hematopoyético va a contener a estas células que le van a servir de defensa al organismo. Y bueno, sus componentes se clasifican en células y matriz. Vamos a comenzar por la matriz. Esta matriz extracelular pues merece una explicación un tanto más extensa, pues debido a que es la que permite que el tejido conectivo sea muy diferente del resto de los tipos de tejidos. Lo que les decía previamente, o sea, va a depender de qué sustancias tenga en su, que esté conformando esta matriz para que sea de cierta composición y tenga cierta estructura o no. Entonces, además, pues ayuda a diferenciar entre los tipos de tejido conectivo. Por ejemplo, el tejido adiposo, que es un tejido conjuntivo, está compuesto sobre todo de células, o sea, de muchas células, y la matriz es blanda. En el extremo opuesto, los huesos y el cartílago, que también son tejidos conectivos, tienen muy pocas células y grandes cantidades de matriz, y esta matriz va a ser dura, lo que los hace ser pues extremadamente fuertes. Entonces, pues va a depender de esta composición, de que la matriz sea blanda o sea rígida, ¿ok? ¿Qué elementos son los que van a dar esta composición o qué elementos principales tiene la matriz extracelular? Bueno, pues se forma a partir de las células del tejido conectivo y posteriormente es secretada hacia su exterior y tiene dos elementos principales, una sustancia de base sin estructura y fibras. La sustancia de base sin estructura está compuesta fundamentalmente por agua, más algunas proteínas adherentes y grandes moléculas cargadas de polisacáridos. Por un lado, las proteínas de adhesión celular sirven como cola que permite que las células del tejido conectivo se adhieran a las fibras de la matriz, mientras que las moléculas cargadas de polisacáridos atrapan agua según se van entrelazando. Conforme la relativa abundancia de estos polisacáridos se incrementa, hacen que la matriz pase de ser líquida a tener la consistencia de un gel, llegando a poder tener una consistencia firme como una roca. Esto, por ejemplo, puede ser líquida o en esta forma de gel cuando tenemos, por ejemplo, el tejido adiposo
o la sangre, que acuérdense que también la sangre es un tejido conectivo, y pueden llegar a tener esta consistencia firme, como de una roca, como acabo de mencionar, cuando están formando parte de un tejido que tiene que ser más rígido, por ejemplo, los huesos, que también son un tipo de tejido conjuntivo. ¿Ok? Entonces, esta capacidad de la sustancia de base para absorber grandes cantidades de agua le va a permitir que funcione como una reserva de agua para el organismo, obviamente para sus células. Entonces les decía, o sea, tanto están dando una cierta estructura, el hecho de que contenga o no ciertas moléculas, y además de estas mismas moléculas va a resultar los nutrientes o las sustancias que necesita la célula para poder subsistir en el medio en el que se encuentra. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Bueno, entonces, en esta matriz se depositan varios tipos y cantidades de fibras que forman parte de ella. Se incluyen entre estos tipos de fibras las fibras de colágeno, que se distinguen por su gran capacidad de tensión y resistencia, las fibras elásticas, cuya principal característica es su capacidad de estirarse y de volver a su posición después, y las fibras reticulares, las cuales son fibras finas de colágeno que forman el esqueleto interno de los órganos blandos como el vaso. Y pues estas van a ser, o sea, estos tres tipos de fibras van a depender del tipo de tejido conectivo, ¿ok? Porque acordémonos que existen diferentes tipos de tejido conectivo. No va a ser lo mismo o la misma cantidad de fibras que se tenga en la sangre, que es un medio fluido, a la misma cantidad de fibras o el mismo tipo de fibras que se tengan en el cartílago o en el hueso, ¿ok? Entonces, pues gracias a su matriz extracelular, el tejido conectivo pues puede formar una tela suave para envolver otros órganos, para soportar pesos, para resistir al alargamiento, entre otros desgastes, como por ejemplo la fricción, que ningún otro tipo de tejido podría soportar. ¿Ok? Entonces, es una característica que también deben tener sus células, poder resistir, tener esta elasticidad, para poder resistir este tipo de cambios de conformación en el tejido en sí y poder formar parte de cierto tipo de tejido. Bueno, lo anterior fue con respecto a la matriz. Quedamos que el otro componente son las células, las cuales podemos agruparlas en dos clasificaciones o en dos grupos, que son las células fijas o propias del tejido conectivo y las células móviles, visitantes o errantes. Su nombre ya lo indica, tenemos algunas células fijas, las cuales residen habitualmente en el tejido conectivo, o sea, no se van a mover de ahí. Son las células principales del tejido y las que van a elaborar la matriz extracelular. Mientras que las células móviles, visitantes o errantes proceden de otros lugares, como por ejemplo la sangre, y algunas solo son residentes temporales. Por ejemplo, las células que van a formar la defensa del organismo, que tienen que migrar de un lado a otro para poder llevar a cabo su función. Entonces, salen del órgano, del tejido donde estén formando parte, llegan al sitio, al órgano donde van a llevar a cabo su función y pues por este proceso es que se les llama células móviles, visitantes o errantes, ¿ok?
Entonces vamos a ver detenidamente cada una de ellas. Esto es lo que les mencionaba previamente, que las células fijas o propias del tejido conjuntivo, pues son las que residen habitualmente en él, son las células principales del tejido y las que elaboran su matriz, mientras que las células móviles, visitantes o errantes, proceden de otros lugares, como la sangre. Y pues algunas solo son residentes temporales, por ejemplo, las que participan en la defensa del organismo. Ok, entonces, dentro de las células propias del tejido conjuntivo o conectivo, que son las células fijas, tenemos una subclasificación, que son las células mesenquimales, las células reticulares y los fibroblastos. Entonces, la célula característica del tejido, perdón, la célula característica de este grupo de las células propias o también llamadas células fijas es el fibroblasto. Sin embargo, pues hay que considerar que su célula precursora es la célula mesenquimática. Y pues hay una variedad de fibroblastos presentes en algunos tejidos conjuntivos, como son las células reticulares. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Primero vamos a ver las células mesenquimales. Estas pues son llamadas así porque provienen de la capa mesodérmica presente en el mesénquima. ¿Se acuerdan de la capa mesodérmica? Es una de las capas del tejido embrionario. Son la endodérmica, la ectodérmica y la mesodérmica. Entonces, estas células mesenquimales provienen de la capa mesodérmica y pues son las células precursoras del fibroblasto. Son células de contorno irregular, como vemos en esta micrografía que les presento aquí. No son como las células epiteliales que vemos que son pues planas o cúbicas o cilíndricas, que tienen una estructura más regular. No, estas células mesenquimales tienen un contorno más irregular. No podemos definir una morfología específica para este tipo de células. Tienen prolongaciones que le confieren un aspecto estrellado. Bueno, aquí no se nota muy bien hasta dónde podría llegar estas prolongaciones, pero si vemos, por ejemplo, esta célula que estoy señalando aquí, es un tanto alargada y creo que sí se nota un poquito aquí las prolongaciones. Entonces, algunas, bueno, teniendo una buena micrografía, pueden verse con diferentes prolongaciones que les decía, les pueden dar un aspecto como de estrella, de ahí que haya mencionado previamente aspecto estrellado, por esta apariencia de estrella. Estas células van a poseer pocos orgánulos. ¿Por qué? Por esta misma estructura irregular y de prolongaciones. Estas prolongaciones pues van a ser finas, lo que no les va a permitir que tengan tantos orgánulos dentro de ellas. Sin embargo, podemos encontrar abundantes ribosomas libres y también hay cierto desarrollo del retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Estas células, como les decía, son las que van a diferenciarse hacia los fibroblastos, que van a formar a lo que son las células fijas o células propias del tejido conectivo, tejido conjuntivo. Pero también pueden diferenciarse en células reticulares, adipocitos, miofibroblastos, condroblastos, osteoblastos y células musculares. ¿Recuerdan cuál es el proceso de diferenciación? ¿O a qué se refiere la diferenciación celular? Lo vemos en biología celular. ¿No? Ok. Les doy 5 minutitos
buscan a qué se refiere el proceso de diferenciación y ahorita lo comentamos. ¿Les parece? ¿Me escucharon? Sí, profe. Ok.
Ok, chicos. Su compañera Michelle comentó en el chat que la diferenciación es el proceso de crecimiento de una célula que se activan y desactivan genes y que siempre será la misma célula. Eduardo también nos comentó que según sus apuntes se implica la activación y desactivación de diferentes grupos de genes durante el crecimiento de una célula madura. ¿Alguien quiere añadir algo, comentar algo más de lo que investigaron ahorita? Dime, José Esteban. José Esteban. Sí, doctora, lo que alcancé a investigar es que la diferenciación celular es justamente lo que decían mis compañeros y ahorita lo que mi compañero Mau puso en el chat también, que el cambio que se da de la célula es permanente, pero no forzosamente es irreversible. Estos cambios, como decían tanto Gwendolyn y no me acuerdo quién más, al ser Eduardo. cambios, y Eduardo, al ser cambios, pues sí que van a tener en cuenta el ADN, pues también va a ser estas características, estos cambios en las características van a ser también para sus descendientes, a excepción de que estos descendientes también tengan que cambiar. Y esta es la exteriorización de un cambio interno anterior, que sería la determinación celular. Ajá, muy bien. Gracias, José Esteban. ¿Alguien más había levantado la mano? Te escucho, Valeria. Sí, profe. Pues solo para complementar, pues en ese cambio o transformaciones que llevan las células, pues cada una se especializa en una sola función. Ajá. Su compañera Valeria acaba de mencionar algo muy importante, que es la especialización de una función. Ok, gracias, Valeria. Diana Paola nos dice en el chat, es el proceso en el cual una célula cambia sus características de modo permanente, de forma que sus descendientes mantengan esas características, o las cambiarán de nuevo si ocurre una nueva diferenciación. Aquí hay que recalcar que va a depender de si la célula que está dando esa descendencia es una célula madre, o sea, es una célula para procrear más células hijas. ¿Por qué? Porque en este caso, esta célula no va a tener ese proceso de diferenciación porque va a ser una célula madre. Entonces, a partir de ella van a resultar células hijas y estas células hijas, dependiendo de la carga genética que tengan, van a poder diferenciarse para especializarse en una función o, depende del proceso que lleven, también pueden ser células madres. Sin embargo, esto pues es muy raro. Lo más, el proceso más seguro que llevan es el proceso de diferenciación, donde van a activarse ciertos genes para que pueda tener una función específica, que era lo que les decía, va a tener una maduración, va a llegar a ser una célula somática ya con una cierta madurez y con una función específica. Entonces, a eso nos estábamos refiriendo. Gracias, chicos. A eso me refería yo cuando les decía que estas células mesenquimáticas
van a diferenciarse ya sea hacia fibroblastos o también pueden diferenciarse hacia células reticulares, adipocitos, a miofibroblastos, a condroblastos, a osteoblastos y a células musculares. ¿De qué va a depender a qué tipo de célula van a diferenciarse? Bueno, pues del ambiente donde se encuentre esta célula mesenquimática, de los genes que se activen en estas células para que puedan ser de este tipo, ¿ok? Una sola célula no va a pasar por todos estos tipos celulares, sino que esta célula mesenquimal va a tener o tiene que tener los factores adecuados para que pueda diferenciarse hacia uno de estos tipos, ya sea un adipocito, un condroblasto, una célula reticular. Pero ¿de qué depende? Del ambiente en el que se encuentre y de los genes que se activen o se desactiven también, porque hay genes que se tienen que activar y genes que se tienen que desactivar para que la célula pueda convertirse en un tipo celular y pueda tener una función específica. Entonces, ¿queda clara esta parte de la diferenciación de las células mesenquimales? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Si tienen alguna duda, con toda confianza, es el momento de que pregunten. ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, estas células mesenquimales, acuérdense, es un tipo de células propias del tejido conjuntivo, de las células fijas que van a formar al tejido conjuntivo o conectivo, como quieran llamarle. Las otras son las células reticulares, que son las que vamos a ver ahorita. Estas células están presentes únicamente en el tejido conjuntivo que se llama reticular, como el que forma el estroma de órganos linfoides y hemopoyéticos. Y reciben ese nombre por encontrarse pues, en este tejido, en el tejido conjuntivo reticular. Tienen prolongaciones citoplasmáticas algo estrelladas en cierto momento de la maduración. En esta célula que les muestro aquí, en esta micrografía, es una célula reticular. Está entre células hemopoyéticas en la médula ósea. Vemos que tiene una forma irregular, sin embargo, pues ya se están formando estas prolongaciones que va a tener, estas prolongaciones citoplasmáticas, para dar esa morfología un tanto estrellada, ¿ok? Aquí todavía no las tiene, pero ya están iniciando esa formación. Entonces, estas prolongaciones citoplasmáticas estrelladas son las que van a establecer uniones de hendidura y desmosomas con otras células. Son, por tanto, semejantes a las células mesenquimáticas y pues la mayoría de este tipo de células son capaces de sintetizar colágeno y la sustancia fundamental del tejido conjuntivo reticular en el que se encuentran
tiene una, sí, se cortó, apenas me di cuenta que hizo el sonidito de que alguien se conectó. No, Michelle, es el mío. Y eso que se supone que estoy con la compañía más segura de internet. Ok. ¿Hasta dónde me escucharon, chicos? Ok. Una diapositiva anterior. Aquí. Bueno, entonces les decía que estas células reticulares están presentes en lo que es el tejido conjuntivo reticular. ¿De dónde el nombre? Bueno, de las células reticulares. Reciben ese nombre porque se encuentran en este tejido conjuntivo reticular y por sus prolongaciones citoplasmáticas estrelladas. Les decía que les muestro esta micrografía de una célula reticular que se encuentra entre otras células hemopoyéticas de la médula ósea. Estas células reticulares son características por sus prolongaciones citoplasmáticas estrelladas. Sin embargo, aquí esta sería la célula reticular y todavía no tiene esas prolongaciones estrelladas, sin embargo ya están comenzando a formarse, que son estos abultamientos que vemos aquí en la membrana celular de la célula, valga la redundancia. Entonces, estas proyecciones que vemos aquí, un tanto como montañitas, van a ser en algún momento estas prolongaciones citoplasmáticas estrelladas. ¿Ok? Y estas prolongaciones citoplasmáticas estrelladas van a ser las que van a establecer uniones con otras células. ¿Qué tipo de uniones? Bueno, pues uniones de hendidura y desmosomas. ¿Sí nos acordamos de los desmosomas? Bueno, espero que sí. Entonces, estas células que son un tanto semejantes a las células mesenquimáticas, acuérdense que son las que vimos previamente, las cuales van a dar lugar a los fibroblastos, pues son una célula que todavía no ha madurado, es una célula madre que va a tener pues características inmaduras. Por lo tanto, como esta célula reticular se parece a las células mesenquimáticas, en algunas ocasiones, en lugar de llamarles células reticulares, le llaman fibroblasto primitivo. ¿Por qué primitivo? Bueno, porque se parece a la célula mesenquimática, que es la célula que va a dar lugar a un fibroblasto. ¿Ok? Entonces, eso es con respecto a las células reticulares. Y por último, de estas células propias o células fijas del tejido conectivo, están los fibroblastos. Estos pues están presentes en la mayoría de las variedades del tejido conjuntivo y pues son las que van a sintetizar los componentes de su propia matriz. Su aspecto es fusiforme, como vemos aquí en esta micrografía, o sea, no tienen una morfología regular como lo hacen las células epiteliales, como la tienen las células tanto irregular, y van a tener también estas finas y largas prolongaciones citoplasmáticas en los extremos. Aquí sí vemos la célula es un tanto alargada y además pues tiene esta irregularidad en su membrana citoplasmática. Entonces, por eso se caracterizan estos fibroblastos. El núcleo es ovoide o a veces de contorno también irregular, al igual que la membrana citoplasmática. Y
bueno, este citoplasma de los fibroblastos va a contener abundantes retículos endoplasmáticos rugosos. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre el retículo endoplasmático rugoso y el liso? Te escucho, Marieli. Porque el liso no tiene lo que son los ribosomas. Ok, el liso no tiene ribosomas y el rugoso. Ese sí tiene. Ah, ok. Muy bien, Marieli, gracias. Bueno, entonces el fibroblasto va a tener abundantes retículos endoplasmáticos rugosos, que como acaba de decir su compañera Marieli, pues son los que tienen ribosomas unidos a ellos. También va a tener un complejo de Golgi desarrollado y pues orgánulos que están en relación con la síntesis de la matriz extracelular. También tienen mitocondrias pequeñas y filamentosas, algunos lisosomas, microfilamentos de actina y filamentos de bimentina. Casi todas las células, más bien todas las células van a tener estos filamentos de actina. ¿Por qué? Porque necesitan un soporte en lo que es su citoplasma. Es probable que algunas células pues no las necesiten tanto y tengan una menor cantidad de estos filamentos de actina comparadas con otras que a lo mejor por el tejido donde se encuentran necesiten un mayor soporte y tengan más de estos filamentos de actina. Sin embargo, todas las células van a tener esta red de microfilamentos de actina. ¿Ok? Entonces, también con estos filamentos de actina van a haber otras proteínas que van a interaccionar con ella, como son la miosina, la filamina y la tropomiosina. Estos fibroblastos no van a salir del tejido conjuntivo, no son móviles, son células fijas y son las que van a formar al tejido conjuntivo. Sin embargo, van a poder desplazarse a velocidades de varios micrómetros por hora, es decir, se mueven muy lentamente, sin embargo, sí pueden moverse. No van a abandonar lo que es el tejido conjuntivo, pero sí van a poder desplazarse a través de él, a través del tejido. Estas células, una vez que están diferenciadas, no dan lugar a otros tipos celulares y generalmente no se dividen, ¿ok? Acuérdense que las células somáticas del cuerpo pueden dividirse y dar lugar a células hijas. Sin embargo, estos fibroblastos no van a tener ese tipo de división. Una vez que ya están maduras, son maduras y si es necesario que se retiren del tejido, bueno, se programa la muerte, pero en ningún momento van a reproducirse, ¿ok? Y bueno, entonces vamos ahora a ver a las células móviles o emigrantes. Dentro de las células móviles, emigrantes o errantes, como le quieran llamar, también tenemos una subclasificación, que son las células del sistema de defensa del organismo y las células pigmentarias. Dentro de las células del sistema de defensa del organismo, bueno, pues están las células propias del tejido conjuntivo que van a intervenir en la defensa del organismo en la respuesta ante agresiones o ante agentes patógenos, ¿ok? Las más frecuentes son los macrófagos y las células cebadas, pero también con respecto al tejido hematopoyético podemos encontrar linfocitos y el resto de tipos de los leucocitos, que son los monocitos, los neutrófilos, eosinófilos, y en algunas ocasiones también podemos encontrar a los basófilos. Creo que es muy pronto para que conozcan todas las características de estas células, pero bueno,
son las células o los leucocitos blancos que llamamos, y se clasifican en dos: los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos son los que tienen gránulos en el citoplasma que van a tener cierta afinidad por ciertos colorantes. Por ejemplo, en los eosinófilos, los gránulos van a tener afinidad por la eosina, que acuérdense que es un colorante que ocupamos en la histología. Mientras que los basófilos, pues sus gránulos van a tener una afinidad a otro tipo de colorantes que les van a dar otra coloración por el pH que tienen estos gránulos. Asimismo, los neutrófilos. Estos también son muy característicos por la forma de su núcleo, ¿ok? Entonces, bueno, ya cuando lleguen a hematología, van a entender que cada uno de estos es bastante distinguible cuando vemos un frotis sanguíneo por la coloración de su gránulos y otra por la morfología de su núcleo, ¿ok? En los agranulocitos tenemos a los monocitos y a los linfocitos, ¿ok? También bastante característicos por la forma de su núcleo. En este caso, los monocitos tienen un núcleo que ocupa casi todo el citoplasma, o bueno, de un tamaño grande, y tiene un aspecto un tanto irregular, mientras que los linfocitos, que además son un poco más pequeños, también tienen un núcleo que abarca casi todo el citoplasma, un núcleo muy grande. Sin embargo, pues este núcleo tiene una forma un tanto más redonda, ¿ok? Un tanto más esférica. Entonces es fácil distinguirlos, pero bueno, espero que cuando lleguen a hematología puedan distinguir claramente cada uno de estos con la información que les van a dar en esa clase. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? No, profe. Ok, gracias. Y les decía que el otro tipo de células, de las células móviles o errantes, son las células pigmentarias. Estas son llamadas así porque son células con pigmento o que van a generar cierto pigmento hacia el tejido en el que se encuentren. En los mamíferos, el único pigmento es la melanina, que es producida por los melanocitos, que es como el que se muestra aquí en este esquema. Este es un dibujo para que vean cómo se vería un melanocito dentro de lo que es un tejido epitelial. Estas sí se observan claramente pues por su morfología, que es bastante característica, es un tanto más geométrica que las células que forman al tejido conjuntivo. Y de este lado vemos una micrografía donde, digamos, sería un melanocito. Aquí no se alcanza a distinguir las prolongaciones que podría tener esta célula, pero bueno, por eso les puse este esquema en forma de dibujo, que es cómo se vería un melanocito, ¿ok? Entonces, les decía que esta melanina, que es producida por los melanocitos en la epidermis, y es fagocitada por las células epidérmicas. Aquí en este mismo esquema podemos ver que estos puntitos que ven aquí correspondería a la melanina que está siendo fagocitada por estas células epiteliales o de la epidermis, como quieran llamarlo. Pero bueno, también se pueden encontrar melanocitos no solo en la piel, sino también en el ojo, concretamente en el tejido conjuntivo de la coroides o del cuerpo ciliar, o sobre todo y muy conocido en el iris. De ahí que tengamos cierta pigmentación
en lo que es el iris y que todos tengamos diferentes tipos de colores de ojos, ¿ok? Las células que van a estar pigmentadas con la melanina son también las que forman el epitelio pigmentario pues, de la retina, como les decía, y estas células tienen además la capacidad de fagocitar a ciertos discos membranosos que se exfolian diariamente de los conos y de los bastones retinianos. Aquí se los menciono así rápidamente. Estas son estructuras que forman parte de la retina para que nosotros podamos identificar una forma de un objeto, una luz o lo que sea que estas estructuras de conos y bastones retinianos son los que en sí captan la forma del objeto que estamos viendo y los que mandan la señal al cerebro para que nosotros identifiquemos esa forma. ¿Ok? Bueno, a ver, chicos. Naideli, Sí, profe. ¿qué tipos de células encontramos en un tejido conjuntivo? Tenemos de dos grupos. ¿No? ¿Alguien quiere apoyar a su compañera Naideli? Te escucho. Serían fijas y Indra. móviles. Indra. Como dijo mi compañera, pues acabo de decir que son las células fijas y las células móviles, perdón. Ok, muy bien. Esos serían los tipos celulares que tenemos en el tejido conjuntivo. Ok, gracias Naideli, gracias Indra. ¿Cuáles son los componentes del tejido conjuntivo o conectivo? Luis Eduardo. Me vuelvo a repetir la pregunta, por favor. Por favor, profesor, me lo escucho. ¿Cuáles son los componentes del tejido conjuntivo o conectivo? Los componentes del tejido conectivo. Ajá. O sea, ¿a qué se refiere usted con los componentes? ¿Qué partes componen al tejido conectivo? Pues está en la piel, la membrana, los nervios, huesos, pues en todos los órganos superiores. ¿La piel es un tipo de tejido conjuntivo entonces? O sea, se puede localizar ahí, pues el Ok. tejido conjuntivo de la piel, pues sería el epitelio, el que lo vimos. Muy bien. Ok, gracias Luis. Te escucho, José Mauricio. Los componentes del tejido conectivo serían, pues, las células que ya mencionaron y la matriz extracelular. Ok. ¿Alguien más había levantado la mano? Gracias, José Mauricio. Sí, profe. Te escucho, Guillermo. También serían las fibras extracelulares. Las fibras extracelulares. Bueno, esa sería parte de uno de los componentes, ¿no? El tejido conjuntivo conectivo está compuesto por dos estructuras que son las células y la matriz extracelular. Las fibras serían parte de la matriz. A ver, alguien había, gracias Guillermo, ¿alguien había levantado la mano ahorita?
Bueno, a ver, ¿cuáles serían entonces los componentes de la matriz extracelular? Te escucho, Christopher. Ok. ¿Alguien recuerda el otro componente? Grandes moléculas cargadas de polisacárido. Ajá, muy bien, Eduardo. Entonces, complementando lo que mencionaba Christopher, que dijo correctamente, que la matriz va a estar formada por dos elementos principales, que son las fibras y una sustancia base sin estructura. Esta sustancia base sin estructura está conformada principalmente por proteínas adherentes, por agua y por grandes moléculas cargadas de polisacáridos, como dijo Eduardo. ¿Ok? Gracias, chicos. A ver. Muy bien. Diana Camila. Sí, profe. ¿Sabes quién escribió el libro Cien años de soledad? Gabriel García Márquez. No te escuché. Que profe no puedo hablar por mi garganta. Perdón, estás ronca. ¿Quieres escribirlo en el chat entonces, porfis? Ahorita lo escribo. Ok. Oye, espero que te mejores pronto. Gracias, profe. Bueno, a ver, en el chat alguien había escrito algo. Ajá. María José, las células y la matriz. Y bueno, Mauricio Alonso está ayudando a su compañera Diana y dice que lo escribió Gabriel García Márquez. Ok, muy bien, chicos, Mauricio y Diana. Bien, bueno, entonces regresamos al tema de las fibras, que sería uno de los elementos que conforma a la matriz. ¿Qué tipos de fibras pueden formar a la matriz extracelular? Te escucho, José Mauricio. Se forman fibras de colágeno, Ajá, fibras elásticas y fibras reticulares. muy bien. ¿Cuáles son las que tienen gran capacidad de tensión y resistencia? Te escucho, Noé. Las de colágeno. Ajá. Estas son las que tienen gran capacidad de tensión y resistencia. De ahí que necesitemos las mujeres, bueno, en general los hombres también, a cierta edad, dejamos de producir colágeno y que necesitemos una ayudadita para la síntesis de esta proteína. ¿Ok? Y bueno, ¿cuáles son las fibras que van a formar el esqueleto de algunos órganos? Te escucho, Indra. ¿Son las fibras reticulares? Ajá, muy bien. Muy bien, chicos. Ok. La última pregunta. Ok, Diana. Lo tomo en cuenta. Jerónimo. ¿Estás ahí, Jerónimo? ¿No?
Alan. Ah, sí está. Ahí está Jerónimo, profe. Ok. Bueno, pero te pregunto a ti, Alan. ¿Cuándo es el cumpleaños de la maestra que da anatomía y organografía microscópica? Profe, no lo sé. Ok. ¿Cómo piensan pasar anatomía? Por Dios, muchachos. Si no saben ese tipo de preguntas. No, no es cierto. Bueno, muchachos, les voy a pasar lista rápido y seguimos con la clase. Ya vi que sí están poniendo atención, si se acuerdan de lo que estamos viendo. Ok.